Voy a continuar con muchas ideas que dejé resonando en el video anterior, ideas que tienen que ver con el fundamento de la ley o con el fundamento de la autoridad, si esta tiene que ver con la justicia o más bien tiene que ver con la fuerza. Para ello, responder a la pregunta acerca de los antiguos sujetos históricos a los cuales se les achaca haber creado sociedades, pueblos o civilizaciones, ¿cierto? Me refiero, por ejemplo, a los héroes, como por ejemplo lo que hoy es Bolívar, lo que quizás hace unos años eran los conquistadores españoles, o incluso hace mucho más Quetzalcóatl o Bochica aquí en Colombia, que anuncian la autoridad de un ser superior o simplemente proyectan la autoridad propia, la proyectan por medio de la fuerza o por algo de lo cual están dotados, algo sagrado o divino, que los han hecho incluso convertirse en dioses o en héroes inmortales, como en el caso pues de estos héroes griegos. La pregunta sería si se trata de fundadores de pueblos, de naciones, o esencialmente son usurpadores, conquistadores, ladrones, etc. Para responder esta pregunta no voy a tomar el camino de la historia, ¿cierto? No voy a coger pues a una persona concreta, pensando por ejemplo en Simón Bolívar y contar todos los muertos que cayeron en su nombre, a ver si este personaje era malo o bueno, ¿cierto? En este camino no lo voy a seguir aquí. Simplemente voy a más bien a intentar entender por medio de una filosofía política, entender cuál es el origen de la ley o el fundamento de lo político y lo social, y para así entender estos personajes qué papel cumplen según la conclusión que saquemos, que ya advierto que la idea no es llegar tanto a una conclusión, sino más bien exponer, yo creo que dos posturas muy diferenciadas. Estas posturas yo creo que se resumen muy bien con lo que anteriormente se habló en el video pasado, que tenía que ver casi que con la exposición de una especie de paraíso previo a las civilizaciones, un paraíso en el cual había un comunismo y también un derecho materno, ¿cierto? Era un paraíso, una sociedad matriarcal, perdón, y además comunista, donde había pues una paz, una fraternidad, una unión con la naturaleza. Este supuesto paraíso por alguna razón fue desplomado y bueno, hay varias razones que dan los que consideran pues verdadero o con cierta verdad esta hipótesis. Por ejemplo, Marija Gimbutas, que dice que se trató de una vieja Europa matriarcal que fue atacada por una patriarcal Rusia o protorrusia, un sur de Rusia, pueblos del sur de Rusia que vinieron y bueno, trajeron nuevas dinámicas y sometieron pues por medio de la guerra a este estado matriarcal, estado pues entre comillas o más bien sociedades matriarcales. También está la tesis de Engels, que tiene que ver con una dinámica económica en la cual se beneficiaron aquellos que domesticaban animales por medio de la ganadería y bueno, empezaron a ganar más, empezaron como a tener mayor retribución en cuanto a producción, no sé, tener más ganado, más animales, más vacas, perfeccionar entonces la técnica de producción y por tanto hacerse pues con el poder. Estos pues eran los hombres, a diferencia de las mujeres que según pues estas teorías estaban más cercanas a las labores agrarias o más bien relacionadas con la agricultura. Estos domesticadores de animales hicieron entonces con el poder, y es curioso porque aquí la domesticación se puede entender de manera también como análoga, ¿cierto? Pasaron de domesticar animales a domesticar a la sociedad, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, bueno, cambiaban vacas por mujeres, etc. Bueno, esta sería más una teoría más cercana a Engels. También la de Bachofen, que fue el que empezó pues con esta hipótesis de esta sociedad de antaño matriarcal, el cual dice que por una contradicción interna colapsó, simplemente porque hay algo pues contradictorio en ella y tuvo que dar paso entonces a un derecho apolíneo patriarcal. Y bueno, todo esto lo trato en el video pasado por si quieren profundizar. Aquí lo interesante es que podríamos hablar, siguiendo a Nietzsche, de una doble inversión de valores, y me voy a explicar mejor. En el prólogo de la genealogía de la moral dice Andrés Sánchez Pascual: la transvaloración consiste en que ahora se llama malvado al que antes era bueno, ahora se llama malvado al poderoso, al violento, al lleno de vida. En cambio, se llama bueno al que antes era malo, esto es, al hombre bajo, simple, indigente, enfermo.
Bueno, obviamente Nietzsche parece no considerar esta teoría antes mencionada de este presunto paraíso matriarcal comunista. Por el contrario, entiende que antes lo que había era el derecho de la fuerza. Y aquellos que imponían el derecho eran los buenos, eran los que portaban, por tanto, estos valores positivos: lo bueno, lo noble, lo aristocrático, lo real, lo verdadero. Y además, al hacer justicia, al crear justicia, también eran en sí mismo lo justo. Y aquí yo creo que tenemos dos teorías para dar a conocer, o más bien como para entender el origen de lo social o el origen de lo ya dicho, de lo justo, de lo bueno, de lo verdadero. Ya sea que lo social ha sido catalizado por medio de este mediador, por lo general violento, por lo general a través de una guerra o una conquista, a través de la fuerza, al derecho le precede la fuerza, o la teoría de que por naturaleza somos sociales, y de hecho ha sido algo que ha intervenido pues ese proceso natural que nos comunica fraternalmente unos a otros, que nos hace vivir pues en una igualdad, un comunismo casi que sin necesidad de ningún tipo de propiedad o de jerarquía, de soberanía, etc. Hablo de una soberanía coactiva. Yo podría definir estas dos posturas como una primera. Esta primera expuesta sería Urania, mientras que esta segunda telúrica. Y bueno, si quieren entender estas dos categorías, eso está en el video pasado. Un representante de esta teoría, llamémosla telúrica, la de este matriarcado, comunismo, sin propiedad, sin jerarquías, yo creo que puede estar en Proudhon. Principalmente voy aquí a resumir un poco el texto de qué es la propiedad. Proudhon dice, por ejemplo: la ley abstracta, ficticia, ha creado un derecho fuera del círculo de sus atribuciones. ¿Cuál es este derecho? El derecho a la propiedad. Dice Proudhon: ¿qué norma siguió la ley al crear la propiedad? ¿Qué principio la inspiró? ¿Cuál era su regla? En esto no hay duda posible. Ese principio fue la igualdad. Continúa: la autoridad del género humano afirmando el derecho de propiedad es nula, porque este derecho, originado necesariamente por la igualdad, está en contradicción con su principio. Mejor dicho, la propiedad fue un derecho formulado en virtud de la igualdad, pero el problema es que la propiedad contradice la igualdad, entonces se anula, hay una contradicción. Y bueno, esta idea, esta noción de contradicción o de tesis, antítesis, es muy a lo Hegel, y es de hecho el camino que está siguiendo Proudhon. Habrá primero una tesis, llamémosla, como por poner un ejemplo, el matriarcado comunista primitivo. Una antítesis, que sería este patriarcado civilizatorio en el que prima el derecho de propiedad, y una síntesis final, que sería la propuesta de Proudhon. Bueno, entonces, ¿qué es la propiedad para Proudhon? Él toma esta definición romana, no la he corroborado, pero bueno, una definición romana que traduciría usar y abusar. Usar y abusar, o sea, hacer lo que usted le dé la gana con aquello que le es propio por derecho. Importante también señalar una distinción que hace Proudhon entre propiedad y posesión. La propiedad es un derecho, una facultad legal. La posesión es un hecho. Esto lo afirma siguiendo a a dos señores llamados Toulier y Duranton. Proudhon pone un ejemplo que a mi parecer es muy bonito, que es el ejemplo que es la distinción que hay entre un marido y un amante. El marido sería un propietario, porque es una ley, es una noción legal la que lo ha hecho marido, mientras que la posesión es un hecho casi que de robo, que de usurpación, como el amante pues que roba el corazón pues de una mujer o de un hombre, lo que sea. La sociedad sería, por tanto, teniendo en cuenta esta distinción entre propiedad y posesión, sería la poseedora pues de la tierra. La sociedad garantizaría lo que es la libertad, la igualdad y la seguridad. Hay una primacía, hay una jerarquía entre estos derechos, llamémoslo así, una jerarquía en la cual la igualdad se ve beneficiada. Proudhon dice: sociedad, justicia, igualdad son términos equivalentes. Llega incluso a decir eso, ¿pero por qué? Porque para que la sociedad sea posible necesita de la justicia, y la justicia
necesita de la igualdad. Cualquier, digamos, criterio o juicio acerca de lo justo tiene siempre la igualdad detrás. Dice Proudhon, la propiedad es incompatible con la igualdad política y civil. Luego, la propiedad es imposible. ¿Por qué? Porque la propiedad contradice el principio de igualdad. La igualdad es un derecho absoluto, porque sin igualdad no hay sociedad. ¿Por qué? Porque la justicia hace uso de la noción de igualdad. Y sin justicia no hay sociedad. Continúa Proudhon, todos los razonamientos imaginados para defender la propiedad, cualesquiera que sean, concluyen siempre necesariamente en la igualdad, y lo que es lo mismo, en la negación de la propiedad. Por eso, o la sociedad mata a la propiedad, o esta a aquella, porque es contradictorio. Propiedad y sociedad son cosas que se van a contradecir porque la sociedad necesita la igualdad y bueno, y la propiedad porque no todos somos propietarios de lo mismo. Esa sería la cosa. O se tiene o no se tiene, o se tiene mucho o no se tiene nada, o se tiene X o se tiene Y. La propiedad, por tanto, contradice la igualdad. Bueno, entonces vamos a intentar ver cómo llega Proudhon a esta conclusión. Proudhon dice, el hombre vive en guerra consigo mismo. El hombre es sociable por naturaleza, busca en todas sus relaciones la igualdad y la justicia, pero ama también la independencia y el elogio. Bueno, aquí hay dos cosas contradictorias propias del hombre, esta independencia y el elogio, y este deseo pues, de igualdad y de justicia, por su carácter de ser un animal social. Y como animal tiene instinto, diría Proudhon, pero goza de reflexión. Digamos que Proudhon no niega que los animales tengan una capacidad de reflexión. Ya la cuestión no sería de tener o no tener, sino una cuestión de grado. El hombre tiene una capacidad de reflexión mayor. Y esto también, esta distinción entre instinto y reflexión también genera esta lucha interna del hombre en sí mismo y también con la sociedad. Dice Proudhon, somos buenos, afectuosos, compasivos, en una palabra, justos, por lo mismo que somos iracundos, glotones, injuriosos y vengativos, por la simple animalidad. Nuestras más elevadas virtudes se reducen, en último análisis, a las ciegas excitaciones del instinto. Aquí lo que intenta Proudhon es encontrar la causa de la sociedad, ¿cierto? La causa de este comportamiento social que tiene el hombre, de la manera pues más científica que lo puede hacer. Porque tanto del instinto salen cosas como lo justo o este carácter compasivo, afectuoso, como decía Proudhon, pero también sale esto que consideramos malo, lo iracundo, lo glotones, lo injurioso, lo vengativo, este deseo pues también de elogio, la independencia, etcétera, ¿cierto? Hay como muchas cosas que salen del instinto. ¿Cómo llega Proudhon a separarlas entre bueno y malo? La solución sería que por medio de la reflexión sabemos que, dice Proudhon, sabemos que es perjudicial tanto a los demás como a nosotros mismos resistir al instinto de sociedad que nos rige y que denominamos justicia. De alguna forma, Proudhon le da más prioridad entonces a estos instintos que nos hacen más sociables y no a aquellos que nos hacen egoístas, ladrones, asesinos, traicioneros, etc. Y yo creo que aquí también hay un poco de como Bakunin, que de alguna forma para Bakunin el hombre tenía como esta rebeldía, esta razón de rebeldía frente a su animalidad, buscando pues alejarse incluso de lo más animal. Proudhon dirá que lo que nos hace más humanos es precisamente esta cuestión social, que somos el animal más social de todos. Y bueno, y precisamente es casi que alejarnos más de lo animal, haciendo más énfasis en lo social, en este elemento social, en donde impera, como habíamos dicho, la justicia y la igualdad. No, la justicia y por ende la igualdad. Bueno, ¿cuál sería entonces el origen del mal, digámoslo así, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo se origina el mal en Proudhon? Dice Proudhon, mientras el hombre está sometido al instinto, no tiene la menor conciencia de sus actos, no se equivocaría nunca, ni existiría para él el error, ni el mal, ni el desorden. Si como los animales fuera el instinto el único móvil de sus acciones. La reflexión aparece para polarizar, como habíamos dicho,
la naturaleza, la separa entre lo bueno y lo malo, separa los actos humanos en cuáles son los buenos y los malos en virtud de lo que yo ya había dicho, en esta primacía que tiene la cuestión social versus la que tiene esta otra, digamos, más individual. Dice Proudhon, es víctima muchas veces de la ilusión y al razonar suele equivocarse, ¿cierto? El ser humano se obstina en su error, se aferra a su criterio y rechaza el de los demás, entonces se aísla. Y este aislamiento, este egoísmo racional, este individualismo y opinión subsisten en el hombre mientras la observación y la experiencia no le demuestran la verdad y rectifica su error. Esta reflexión aparece incluso más individualizante, porque bueno, nos separa, nos hace encerrarnos en nosotros mismos y nos hace obstinados, nos hace incluso rebelarnos contra lo propio de nuestra naturaleza, que es lo social. Entonces, bueno, aquí la reflexión cumple como este papel positivo y negativo, porque si nos equivocamos a la hora de reflexionar, antes estaríamos actuando en disonancia con nuestra naturaleza social, ¿cierto? Personalmente siento que sigue siendo conflictiva esta distinción entre lo bueno y lo malo en Proudhon, y la manera pues en que sostiene lo bueno para unas cosas y lo malo para otras. Pero bueno, vamos a seguir. El desorden de la sociedad se explica naturalmente por nuestra facultad de reflexión. La propiedad, la cual nació del egoísmo, fue engendrada por el interés privado y desciende en línea recta de la autocracia de la razón. Fue una idea errónea la que creó la propiedad privada, la cual, según Proudhon, es disonante con el principio de la sociedad, que es la igualdad. Y finalmente el mal es el primer hijo de la unión de dos facultades antagónicas, el instinto y la reflexión. Y bueno, aparece entonces el bien a reparar esta disonancia por medio pues de otro razonamiento más refinado, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, este camino hegeliano que toma Proudhon. Aparece pues una síntesis para lograr esta disonancia entre el instinto y la reflexión. Y bueno, gracias a Proudhon conoceríamos entonces cuál era el principio que nos hacía falta conocer de lo social y por qué disonaba, por qué se daban tantas violencias internas y era por medio pues de esto otro que es la propiedad. Pero honestamente pues yo creo que ya esta conclusión había sido alcanzada por la escolástica. Bueno, Santo Tomás en la Suma Teológica, la cuestión 57, artículo 1, hablando precisamente de la justicia, la define de una forma no tan distinta a la que lo haría Proudhon. Dice Santo Tomás, lo primero de la justicia, dentro de las demás virtudes, es ordenar al hombre en las cosas que están en relación con el otro. Implica, en efecto, cierta igualdad, como su propio nombre manifiesta. Vulgarmente se dice que las cosas se igualan, se ajustan. ¿Cierto? Aquí ya está la relación justicia e igualdad que hacía Proudhon. Ya lo está diciendo aquí Santo Tomás varios siglos antes. También continúa. Ahora bien, la igualdad se establece en relación a otro. Pues en nuestras acciones se llama justo a aquello que, según alguna igualdad, corresponde a otro. Bueno, entonces, ¿pero por qué la propiedad privada? Los escolásticos defendían la propiedad privada. Quizás haga un video sobre esto después, pero para resumirlo de alguna forma y salir pues de este paréntesis que he abierto, la propiedad sería una especie de mal menor. Se entiende que no solo es una reflexión acertada, digamos que aceptando pues que lo que dice Proudhon es cierto, digamos que él llegó a la verdad de la sociedad, de lo justo, al fundamento pues de lo social, sino que también hay que reparar la voluntad, que por una situación de caída y que no sé qué, que sería lo propio después del ser humano en esta concepción cristiana, tanto la voluntad como el intelecto han sido imperfectos. No solo se trata entonces de reconocer esta verdad, sino de aplicarla, de hacerla verdadera por medio de la acción. Y ahí estaría pues la voluntad implicada, que se puede negar simplemente a actuar en virtud de la igualdad y puede aferrarse al egoísmo. Esto, bueno, aquí cierro paréntesis, sigamos con Proudhon.
Y referente al tema propuesto inicialmente sobre aquellos fundadores de sociedades, de gobiernos, de pueblos, de civilizaciones, Proudhon dice esto: bandidos, salteadores de caminos, piratas, ladrones de mar y tierra. Los antiguos héroes se glorificaban de llevar esos nombres honorables y consideraban su profesión tan noble como lucrativa. Y bueno, y empieza a citar a una cantidad de personajes históricos que consideramos en su mayoría héroes. Continúa diciendo: el carácter heroico del ladrón está expresado en este verso de Horacio hablando de Aquiles. Mi derecho es mi lanza y mi escudo. O sea, el derecho de la fuerza. Eso lo llama Proudhon como el derecho de la fuerza. Me impongo y pongo entonces la justicia. Bueno, aquí se está peleando entonces con la idea con este falso heroísmo, con este falso valor positivo referente pues a estos personajes que se hicieron famosos, se hicieron ricos, se hicieron nobles por medio pues de este hurto originario, de esta usurpación originaria que tiene que ver con el mismo derecho de propiedad, que adelanto que para Proudhon es un robo. La propiedad es igual a un robo. Ser propietario es lo mismo que ser un ladrón, como estos héroes pues que gozaban de la propiedad general, como podríamos llamar la soberanía de un gobierno, ¿cierto? Que no es sino tener una relación de dominio o propiedad respecto a un territorio pues de cierto tamaño. Continúa Proudhon, dice: en resumen, la justicia, al salir de la comunidad negativa, llamada por los antiguos poetas Edad de Oro, empezó siendo el derecho de la fuerza. El más fuerte es el de mayor mérito, el mejor, tiene derecho a la mayor parte. Si no se le concede, él naturalmente se apoderaría de ella. Es curioso que hable de esta Edad de Oro. La Edad de Oro se correspondería en otros mitos al paraíso, ¿cierto? Al Edén, donde estaba Adán y Eva previos a la caída. Bueno, ¿cuál sería el problema si vamos a negar entonces el aporte de este vigor, de este carácter violento, agresivo, activo de estos héroes antes mencionados como Aquiles? El problema lo pienso, como decía Gilberto Alzate cuando hablábamos de Bolívar una vez, quien decía que las leyes no eran quienes gobernaban a los pueblos, no son las leyes quienes gobiernan, son las personas. Primero es una voluntad y después es una ley. Siempre hay una voluntad previa a la ley, que es la voluntad de quien impone la ley. Esto lo dice Gilberto Alzate a Avendaño. Lo contrasto con lo que está diciendo Proudhon. ¿Cómo entonces evitar esta voluntad primera? ¿Qué dice Proudhon al respecto y cómo contesta esta pregunta? ¿Cómo nos reivindica la ley? La ley cuyo principio es la igualdad. Dice Proudhon: el pueblo es el guardián de la ley, es el poder ejecutivo. El pueblo es el poder ejecutivo. Para que la verdad que proclama se convierta en ley, es preciso que sea reconocida por todos. Pero, ¿qué es reconocer una ley? Es realizar una operación matemática o metafísica, es repetir una experiencia, observar un fenómeno, comprobar un hecho. Solamente la nación tiene derecho a decir ordeno y mando. Ya no hay ninguna voluntad sobre el pueblo, es el mismo pueblo, pero con la condición, como decía Proudhon, que el pueblo lo reconozca. Y bueno, es el problema que yo ya mencioné previamente. ¿Por qué ha de reconocerlo? ¿O qué pasa si no lo reconozco? Sería entonces quizá la mayoría contra aquella minoría que, como decía el mismo Proudhon, después de mucho reflexionar, se aísla y abandona pues ese elemento social, creyendo quizás erróneamente que tiene una razón que no se encontraba en su sociedad. Proudhon dirá: al despotismo de la voluntad sucederá al fin el reinado de la razón. Siempre y cuando pues todo el pueblo logre asentir a esta verdad que tiene carácter de científica, ¿cierto? Bueno, que por lo menos Proudhon pretende que sea de esta forma. Nuevamente regresamos a Nietzsche para contrastar esta postura de Proudhon con la de este otro filósofo. Referente a esto dice Nietzsche: ¿qué esfera ha tenido su patria hasta ahora en la tierra todo el tratamiento del derecho? Y que también la auténtica necesidad imperiosa del derecho
¿Acaso en la esfera del hombre reactivo? De ningún modo, antes bien en la esfera de los activos, fuertes, espontáneos, agresivos. El hombre reactivo es aquel que se ha visto privado de su capacidad activa, precisamente porque hay otro que lo ha superado. Por lo tanto, este se retrotrae en su mismidad, se encierra en sí mismo y en su universo interno. Y para de alguna manera autolegitimarse le toca, apelar a que a él lo acompaña la razón, por ejemplo, lo acompaña la verdad. No en el hombre activo, que es el que crea la justicia, sino en este otro que se ha ensimismado. Lo justo nace entonces para Nietzsche de la lucha contra los sentimientos reactivos, realizada por poderes activos y agresivos. O sea, son los activos y agresivos los que crean lo justo. Imponer freno y medida al desbordamiento del patos reactivo. Es para controlar a estos otros, para evitar que estos otros se desorganicen. Unos cuantos, unos pocos que gozan de mayor virilidad, diríamos, o de vigor, le imponen a muchos otros la ley. Y así nace la justicia, para imponer freno y medida al desbordamiento del patos reactivo, obligándolo por violencia a un compromiso y además cambiando el objeto de la venganza en trabajar en pro de la paz y el orden. Y refiriéndose a estos reactivos que muchas veces los suele calificar como enfermizos, vengativos, resentidos, dirá Nietzsche: por un instinto de autoconservación, de autoafirmación, en el que toda mentira suele santificarse, esa especie de hombre necesita creer en el sujeto indiferente, libre para elegir. El sujeto, o hablando de un modo más popular, el alma, ha sido hasta ahora en la tierra el mejor dogma, tal vez porque a toda la ingente muchedumbre de los mortales, a los débiles y oprimidos de toda índole, les permitía aquel sublime autoengaño de interpretar la debilidad misma como libertad, interpretar su ser así y así como mérito. O sea, sin haber hecho nada, ya tienen una dignidad intrínseca, ya tienen un alma, ya se merecen igualarse ante los otros. Cuando Proudhon hablaba de la igualdad como el principio de la sociedad, yo creo que antes que eso hay que reconocerle precisamente esa capacidad que tiene el otro de ser igual a mí, o por lo menos esa igualdad ontológica. Es necesario partir de ella para afirmar lo que afirma Proudhon. Nietzsche tendrá incluso palabras más fuertes para referirse pues a esta clase sacerdotal, a estos entre comillas débiles, vengativos y resentidos. Si algo las pongo pues en pantalla, pero simplemente estoy intentando aquí como poder tener dos nociones bien diferenciadas respecto a cómo se ha generado la ley, cómo se ha generado la justicia, cómo ha nacido el Estado y quiénes fueron pues sus creadores. Y referente a estos conquistadores, Nietzsche dirá: su obra es un instintivo crear, formas imprimir. Formas son los artistas más involuntarios, más inconscientes que existen. En poco tiempo surge, allí donde ellos aparecen, algo nuevo, una concreción de dominio dotada de vida en la que partes y funciones han sido delimitadas y puestas en conexión, en la que no tiene sitio absolutamente nada a lo cual no se le haya dado antes un sentido en orden al todo. En ellos impera aquel terrible egoísmo del artista que mira las cosas con ojos de bronce y que de antemano se siente justificado por toda la eternidad en la obra, lo mismo que la madre en su hijo. Y aquí la palabra egoísmo no tiene un significado negativo. Para Nietzsche el egoísmo comenzó a ser algo negativo tras la valoración, tras la inversión de valores que se ha dado pues en parte gracias al cristianismo y al judaísmo y demás. Pero el egoísmo en sí no tendría que ver con algo malo. La postura aquí de Nietzsche se asemeja mucho a la de Joseph de Maistre. En los estudios sobre soberanía, Joseph de Maistre llamaría a estos conquistadores la mano hábil. Una mano hábil que ha sido pues dotada de la capacidad suficiente precisamente para crear pueblo, para crear nación, para crear estados, civilizaciones, etc. Dice Joseph de Maistre: el fundador de un pueblo es precisamente esa mano hábil, dotado de una extraordinaria penetración o,
lo que es más probable de un instinto infalible. También hace uso de la palabra fecundar, ¿cierto? Serían los que fecundan, los que dota pues de forma lo que antes era pues una materia informe y caótica. Palabras semejantes utiliza Nietzsche para referirse al trabajo de estos artistas que no eran sino pues conquistadores que sometían a ley lo que era una materia caótica. También la palabra penetrar, ¿cierto? Es que palabras quizás muy patriarcales. Y bueno, la diferencia con Nietzsche es que Joseph de Maistre es un reaccionario que defiende la religión y el carácter religioso de lo político. Dice también Joseph de Maistre: los libros santos nos muestran el primer rey del pueblo elegido, designado y coronado por medio de una intervención inmediata de la divinidad. Se refiere a la misma mano hábil. Todos nos muestran la cuna de la soberanía rodeada de milagros. Siempre la divinidad interviene en la función de los imperios. Siempre el primer soberano, por lo menos, es un favorito del cielo. Recibe el cetro de manos de la divinidad. Y las leyes serían fruto de sus comunicaciones celestiales. El origen de las naciones, por tanto, para Joseph de Maistre tiene estas dos causas. Bueno, emplea pues estos dos actores, tanto a la humanidad por medio pues de una mano hábil como de Dios. Para Joseph de Maistre, la nación es una creación y nadie puede crear nada, solo Dios tiene esa capacidad de crear. Y bueno, utilizará una herramienta, esta herramienta, la ya mencionada mano hábil, este conquistador, este fundador de pueblos, lo que podría ser un Bolívar, entre comillas, obviamente discutible, pero también un Bochica, un Quetzalcóatl, un conquistador español, etc. Obviamente todo esto es discutible, pero al fin y al cabo se necesita ese catalizador. Y la diferencia con Nietzsche, repito, está en que para Joseph de Maistre es elemental la cuestión aquí religiosa. La política no se puede sostener si no tiene un suelo firme, y ese suelo firme es dado por la religión. Un suelo movedizo para la política sería, por ejemplo, la voluntad de los hombres. Sería una constitución hecha por medio de un parlamento, por medio de la discusión. Para Joseph de Maistre, eso es una torre de Babel. Dirá, la Torre de Babel es el símbolo más simple de la multitud de hombres que se reúnen para crear una constitución. No se puede construir sobre suelo movedizo la ley. Y recuperando esta metáfora de la Torre de Babel, por último, para ya esta vez sí terminar, yo creo que a mi parecer el problema está en Hegel. El problema de estos pensamientos revolucionarios, el problema que yo le veo es que entienden a la humanidad, bueno, en Hegel, en Feuerbach, y yo creo que en el yo fictiano, que es la suma de todas las razones, ¿cierto? Es como una razón que de alguna forma reúne todas las razones. Es como si la humanidad estuviera condenada al mismo fin, como si pensase unívocamente, como conjuntamente. Entonces, bueno, eso le queda fácil a Proudhon hablar, no sé, de los seres humanos ya como si estuvieran igualados. Pero esta igualación, como antes mencioné, creo que también es un acto de voluntad, o sea, del querer igualarse, del querer hacer lo que el mismo Proudhon llama la equidad, ¿cierto? La equidad es un igualamiento, es darle a cada quien lo que le corresponde según su estado actual. Por ejemplo, para Proudhon habrán héroes incluso que él glorifica en su texto de qué es la propiedad privada, estos héroes que defienden a la sociedad, que utilizan su fuerza sobresaliente en virtud de lo social, en virtud de los demás. Y bueno, yo creo que sobre esto también tengo que sacarle un tiempito y para, digamos, ser respetuoso con esta última tesis que acabo de enunciar. Creo que amerita pues dedicarle también un video futuro. El punto, y para resumir, es que a mi parecer la humanidad es una voluntad que va contra sí misma. La humanidad no es una voluntad que lucha conjuntamente, sino que la humanidad está en una biocenosis. Y hay unas disonancias entre, por ejemplo, mi bien individual y también el bien de la sociedad a la que yo pertenezco. Esto lo saco de Gustavo Bueno, donde no siempre la moral y la ética son compatibles. Y es más, hoy creo que presenciamos
un escenario político en el cual todos estos políticos, estas personas que quieren hacerse con el poder hablan en nombre de la humanidad y bueno, y llaman a sus partidos como humanitarios o humanistas. Ahora es la humanidad a la cual se está representando, no a Dios, sino a esa razón conjunta y unívoca de todos los hombres. Y quizás ese hombre que cree que su voluntad individual representa el de la humanidad no es sino aquel hombre que menciona el mismo Proudhon, víctima muchas veces de la ilusión y al razonar suele equivocarse. Se obstina en su error, se aferra a su criterio y rechaza el de los demás. Entonces se aísla. Ese hombre que quizás haya creído encontrar cuál era el elemento que hacía falta y que propuso un sistema que debería ser absoluto y bueno, quizás, no sé, de pronto se haya equivocado. Por eso Joseph de Maistre insiste que la moral es una razón dogmática y colectiva. También verá, al igual que Proudhon, problemático el hecho de, problemática la misma reflexión humana, la cual puede producir ese aislamiento propio del hombre que ha decidido rehusar y negar aquella cosa que era, como había dicho, dogmática y con una base religiosa. Quizás en el futuro profundice sobre este aspecto, pero ahora sí, ya para terminar, creo que esta frase de Joseph de Maistre se le podría atribuir a el mismo Proudhon. Dice Joseph de Maistre: filósofos, por más que os apiadéis de los efectos, nunca os disculparéis de haber producido la causa. Detestáis los crímenes, decís, no habéis degollado, y bien, no habéis degollado. Es todo el elogio que se puede hacer de vosotros, pero habéis hecho degollar.